Hola, ¿qué tal amigos de los caballos y el campo? Estamos aquí en un lugar espectacular con una gran amiga de hace muchos años, con una veterinaria extraordinaria. Y ella nos va a hablar sobre la reproducción, especialmente sobre el caballo reproductor y las implicaciones que tiene su manejo y todo alrededor del caballo reproductor, ya que muchos de ustedes tienen o sus caballos como reproductores o sus yeguas esperando a ser preñadas de estos caballos. Cata Vélez, bienvenida a Los Caballos y el Campo. Gracias, Cami, muchas gracias por la invitación. No, gracias por recibirnos aquí en tu casa, qué espectáculo, qué garraquera de lugar tenés. Cata, ¿dónde estamos? Esto es en Fisebad, en el Retiro, Antioquia, muy cerca de Medellín y muy cerca, pues oriente antioqueño en realidad es para mí como el epicentro del caballo en Colombia. Es la mayor densidad de caballos del país por metro cuadrado. ¿En serio? Sí. Entonces, pues ¿Está aquí... contada? ¿Está... Sí, eso está ya establecido. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno. Eso lo tienen claro los datos fequinos. Qué belleza. Bueno, súper bien. Y en este oriente es que vos te has hecho también en tu carrera como caballista y como veterinaria. Contanos un poquito de esa historia tuya que te trae hasta acá. Gracias, Cami. Pues en realidad mi papá ha sido caballista o fue caballista toda la vida, pues él sigue vivo, pero ya no muy involucrado con los caballos. En realidad nos criamos en Caldas, en una finca en Caldas, Antioquia, pero desde muy pequeños, yo tenía por ahí 5 o 6 años, mi papá compró tierras acá cerca de Fisebad y empezó a traerse los caballos de Caldas para acá. Y yo a conocer de los criaderos que habían en la zona. ¿Qué tipo de caballo le gustaba a tu papá? El caballo criollo colombiano y la trocha principalmente. Trocha. Era lo que más le gustaba. Tenía trocha y trote. El fino no era mucho lo suyo, ahora soy yo la que aprendí un poquito de fino, pero para ser honesta, hoy en día me gusta mucho el cuarto de milla. Yo estuve 8 años en Texas, entonces pues tengo como un muy buen relacionamiento con esa raza y me gusta el tema. Qué bueno. Y entonces se vinieron para acá, o sea, migraron para acá los caballos, toda la cosa, ahora estás pequeñita todavía. Sí. Y cuando te diste cuenta que yo quiero ser veterinario, me quiero dedicar a eso. Sí. Pues en realidad desde mucho más pequeña que eso, porque yo en Caldas me crié en una finca lechería, donde habían vacas de lechería, habían cerdos para poder abonar los potreros, habían caballos, habían hasta ovejas. Sí. Entonces yo creo que para mí era demasiado claro que yo quería ser veterinaria, pues eso no había duda. El trabajar en reproducción ya pudo haber sido un poquito distinto, pues yo veía que parían los cerdos, inclusive muy chiquita mi mamá me decía meta la mano y saque esto el cerdito porque yo tenía el brazo más chiquito, entonces era más fácil cuando las cerdas estaban en distosia, entonces había ahí como un feeling. Adicional, entonces mi mamá es enfermera, entonces ya había un relacionamiento más estrecho con la medicina de alguna manera. Sí, ya es de una manera más cercana a la veterinaria, no tanto aficionada. Exacto, así es. Pues, entonces era muy claro que quería ser veterinaria. Yo me fui a estudiar inglés a Estados Unidos cuando me gradué del colegio. Iba a estudiar en Estados Unidos veterinaria. Pero en Estados Unidos es un posgrado, entonces yo tenía que hacer primero el posgrado, que era biología. Ya me había presentado a la universidad, había pasado y vine a pasear a Medellín para después de volverme a empezar. Y me di cuenta que habían abierto veterinaria en el CES, en la carrera en el CES, en la Universidad CES en Medellín. Entonces dije, pues me voy a presentar a ver qué pasa. Y pues como era la primera promoción, yo creo que pasar era muy fácil y pasé. Y empecé a estudiar y no había duda alguna, pues me apasionaba muchísimo, muchísimo. Y alguna vez me dijo un profesor, es que el que es médico veterinario no es que le gusten los animalitos, somos médicos. Y tenía toda la razón, pues es que eso es técnico, esto no es que me gusta el perrito. O sea, hay un compromiso con el paciente. Tiene que haberlo, tiene que haberlo. Y además un compromiso con el cliente, porque es que a diferencia del humano, el paciente es el mismo cliente. Así es. ¿Cierto? Inclusive me estoy sonriendo es porque ayer fui donde una médica funcional para mí y me decía, es que yo pues en algún momento pensé que yo quería ser veterinario porque a mí me gusta más relacionarme con los animales que con los humanos. Yo le dije, no, cuando uno es veterinario se relaciona con los humanos, usted está tratando el animal, pero el cliente es el humano. Y usted tiene que hablar con el cliente. Y entonces llegaste a la reproducción, ¿de qué manera? Vos me contabas que querías otra cosa. Sí, cuando me fui, entonces terminé en el CES veterinaria y yo quería seguir estudiando, yo quería seguir formándome, entonces me fui para Estados Unidos a entrar a la universidad, a hacer una maestría. Entrar no es fácil, entonces fui a presentarme, iba a las universidades, me presenté, no sé, para 5 universidades a nutrición.
Me gustaba la nutrición, pues la nutrición y la reproducción nunca han estado muy lejos una de la otra, ¿cierto? De hecho, la reproducción depende del buen manejo nutricional que uno le da a un animal, porque la reproducción es un extra. Usted no necesita la reproducción para vivir, la nutrición sí la necesita funcionando de la manera correcta para que todas las funciones del organismo funcionen bien. En todo caso, no me respondió nadie para aceptarme. En Estados Unidos, cuando vas a entrar, pues lo que yo buscaba era que hubiera una beca, para que a mí no me tocara pagar la universidad. Entonces, pues haces unos exámenes y si te aceptan, debe haber un profesor que quiera que tú trabajes con él y tenga fundings para pagarte fondos, para pagarte tu universidad y una investigación. Y en nutrición no había. Y resultó un muy buen amigo, pues mío de toda la vida, hermano de una de mis compañeras del colegio, que ya estaba haciendo una maestría en reproducción en vacas en Texas. Y él me dijo, Cata, si quieres mándame tu hoja de vida. Yo hablo con el profesor, ya me habían aceptado dentro de esa universidad, Texas A&M. Es una de las 5 universidades mejores de Estados Unidos en veterinaria y agropecuaria. Y él le mostró mi hoja de vida al profesor con el que él trabajaba y me dijo, tengo un programa en el que la puedo recibir que es de reproducción y nutrición. Si quiere, bienvenida. Y yo no lo pensé dos veces y inmediatamente me enamoré del tema. Pues porque van muy de la mano. Porque están juntos, sí, lo que vos decís es verdad. O sea, el uno sin el otro, bueno, más la reproducción sin la nutrición es imposible. O sea, no es viable. Y fuera de eso, pues ten en cuenta que yo ya pues tenía los caballos de mi papá y yo salí de la universidad siendo capaz de preñar yeguas. Yo ya sabía hacer eso, yo le preñaba las yeguas a mi papá. Como aprenden con los veterinarios cuando salen de Exacto. de su Entonces estudio. yo le dije a mi papá, no, venga, yo le empiezo a preñar las yeguas. Entonces desde quinto semestre yo me clavé a aprenderlo a hacer bien y cuando yo me gradué de la universidad, para mí eso era ya muy natural. Entonces también cuando entré a la maestría, el doctor a esta pelada ya sabe y fue, digo que muy, pues, más fácil, pues, relativamente más fácil. Y entonces te viniste de Colombia, toda la cosa, y empezaste a hacer tu práctica veterinaria aquí. Y ahora, ¿por qué estás tan metida con el tema de la reproducción del caballo? O sea, el caballo reproductor. ¿Por qué te gusta ese tema tanto? Pues mira, en Estados Unidos no solo hice la maestría, sino que también hice una residencia clínica, y por eso me gusta tanto no solo la investigación, sino también el campo, y por eso hoy trabajo en campo. Y en esa residencia nos enfocamos muchísimo en subfertilidad. ¿Cierto? La yegua o el macho que tiene problemas. Fertilidad. Exacto, el animal que no es completamente fértil, que hay que ayudarle de alguna manera y se ayuda a través de las biotecnologías o el manejo nutricional, el manejo metabólico, el manejo epigenético, pues de otras aristas que van a influenciar el que sea fértil o no. Así es. Entonces ya con esos pinitos ahí en esos animales, pues volví a Colombia y me doy cuenta que aquí hay mucho campo de acción en el tema de los reproductores. O sea, hay muchos reproductores subfértiles. Sí, hay varias condiciones en el caballo criollo colombiano o en el ambiente de nosotros para otras razas que llegan a ese punto. Lo primero es, ¿qué es un caballo reproductor? ¿Cómo decir este caballo reproductor y este caballo no es reproductor? Yo creo que hay que mirar pues condiciones del animal, características físicas, muy importante, características de desempeño. Entonces, en esas pues como condiciones de características físicas y características genéticas, se empiezan a reproducir animales que tienen las características genéticas y de pronto físicas, muy jóvenes, que tienen que demostrar que también tienen capacidades de desempeño. En competencia. Exacto, en la modalidad que hagan. En lo que hagan, en su modalidad zootécnica. El caballo criollo en la competencia de nosotros, el caballo de salto en salto, el caballo cuarto de milla en lazo. Se empiezan a reproducir temprano para poder mostrar también que tienen un desempeño importante y que pueden ser importantes como reproductores. Claro, o sea, se empiezan a reproducir temprano por su genética y por sus características físicas, ¿cierto? Ellos a medida que van compitiendo van demostrando que sí son capaces de hacer su oficio de una manera bien hecha. Y adicionalmente un reproductor es el que transmite esas características. Si no las transmite, ese no debería ser el reproductor. Entonces ahí es donde muchos reproductores se paran porque no transmiten. O sea, no es suficiente con que tenga una genética en su genealogía, en su árbol genealógico, en su ascendencia, no es necesariamente
la razón por la que las por la que lo hacen reproductores, ni tampoco que sean muy buenos en sus competencias, o sea, tiene que tener varias condiciones. Algún día el doctor Lucas Echeverry, no sé si sabes quién es también un veterinario muy reconocido en Colombia, que por tiene un caballo reproductor y un criadero que hoy en día va viento en popa, me decía, la base también de un criadero son las madres, ¿cierto? Que sean capaces de transmitir. Entonces, no le puede echar todo al reproductor, es que esto es 50-50. Claro. Entonces, esas son como condiciones importantes que hay que observar. Y en el trópico, ¿cuáles son esas condiciones? O en Colombia particularmente, ¿qué condiciones observaste vos que vos decís, hombre, es que por estas razones no tenemos caballos reproductores full, o sea, que son subfértiles? Claro. ¿Cuáles son? Pues mira, aquí le estamos exigiendo a estos caballos que se reproduzcan todo el año, o sea, todo el año tienen que dar semen. Y en Colombia hace mucho tiempo se establecieron, y pues también varios países de la zona, se establecieron que los caballos se colectan día de por medio todo el año, o sea, solo para el lunes festivos o el día festivo, el resto de los caballos se colectan. Entonces, pucha, son máquinas para mí, son máquinas que no pueden parar. Entonces, si vos tenés una máquina biológica en esa demanda y fuera de eso en esa demanda de ferias, los caballos criollos o competencia de las que sea de su modalidad en los otros animales, es una demanda demasiado alta. Entonces, para cumplir todas esas demandas, el manejo y la nutrición el manejo me refiero a cómo viven, cómo se transportan, cómo se montan, que no les duela, que los herrajes tienen que ser perfectos. Que eso es un tema que vamos a entrar mucho más a fondo en un segundo programa que vamos a hacer después de este, para poder que todos entendamos por qué ciertas condiciones de manejo nuestras, de adiestramiento, de enfermedades, de muchas cosas, afectan el desempeño del reproductor, ¿cierto? Así es. Y bueno, pero entonces estos caballos se colectan cada 2 días, cada 3 días. Día por medio, sí, excepto el fin de semana. Día por medio. Explícanos sencillo, para que todos entendamos cómo es esa producción de semen del caballo, qué pasa ahí. ¿Cómo ocurre? Sí. Ahí te quiero adicionar una cosita que ahorita se me quedó ahí como sin decir, y es que fuera de eso, estos animales que tienen que tener estas características, mira que en todo lo que te mencioné, genética, competencia, que transmitan, no te mencioné que sean seleccionados, que sí se hace en otras especies, por su capacidad fertilizante. Esa no es la razón por la que escogemos un reproductor en equinos. Okay. Entonces, como esa no es la razón, puede que el semen no sea de buena calidad de entrada. O sea, eso es inherente al ser vivo. Pero puede que no se reproduzca. Exacto. Okay. Eso es inherente al ser vivo, eso es biológico. Sí. Este caballo no tiene buen semen. Yo debería partir de ahí. Exacto. Mira que en otras especies sí lo hacen, en bovinos, en ovinos, en porcinos. Si no tiene buen semen, no se reproduce. Demasiado. Esa no es la razón por la que escoges un reproductor equino. Entonces, entrando desde ahí, que ya estamos hablando de manejo, a pesar de que un caballo tenga mal semen, se colecta día por medio para inseminar. ¿Cuántas yeguas puede inseminar? Pues, ¿cuántas yeguas puedo servir con él? Ya sea por monta, ya sea porque envío dosis o porque congelo, y si congela bien para poder inseminar con semen congelado. Pues son muchas aristas que hay que tener en cuenta, y por eso volví al tema de la premisa de que no son seleccionados por su fertilidad, ni las yeguas ni los machos. Y finalmente el semen es el 50% de la información genética que va a tener la cría. O sea, ese esperma es la mitad solamente de la información. De esa información genética. Y si yo no le doy las condiciones, pues no voy a tener un 50%, puede que bueno, pero no necesariamente viable. De acuerdo. Porque un embrión, entonces, una vez ocurre la fertilización, que no te respondí la pregunta que me hiciste, ¿cómo ocurre el desarrollo del espermatozoide? Se demora hasta 60 días. Desde que la célula inicial, que se llama una espermatogonia, empieza a dividirse y termina con un espermatozoide maduro, capaz de moverse por sí solo para ir a fertilizar un óvulo. 60 días. Y llegando a lo que tú estás diciendo, cuando se junta el ovocito, que así se llama, el óvulo técnicamente, y el espermatozoide en el oviducto de la yegua, en el tracto reproductivo de la hembra, lo que tú estás diciendo, se junta el 50 y 50 de información, pero si el 50 del macho o de la hembra no pueden evolucionar de la manera correcta en ese desarrollo embrionario temprano, no es un embrión viable tampoco. Sí. Entonces ni siquiera es que el espermatozoide sea capaz de llegar ahí, sino que lo que entrega sea viable y pueda dar los comandos para que esas células de ese embrión nuevo se dividan de la manera correcta y formen un ser vivo nuevo y una cría saludable. Correcto. ¿Cierto? Entonces todavía queda mucha tela por cortar, no solo desde el espermatozoide, sino de ahí para adelante. Perfecto. Entonces,
A ver, aquí estamos simplemente quitando la primera capa hablando de la reproducción del caballo, ¿cierto? Del semental, pues como se conoce, o Sí. ¿cierto? Garañón, como lo conozcan en donde nos vean. Y es la primera capita solamente, o sea, es qué lo hace un reproductor, por qué es un caballo reproductor y qué deberíamos hacer. Yo voy a ir esto un tema importantísimo, y es esa evaluación previa de ese semen para ver que sí tenga las condiciones adecuadas, biológicas. Eso, Cami. ¿Cierto? Yo inclusive le trato de, pues, como de enseñar a los clientes y hasta algunos colegas de clientes míos, doctora, voy a comprar tal caballo, hágale un examen reproductivo primero, porque usted está comprando un reproductor. Sí. Entonces, ¿qué está comprando? ¿Cierto? Desde el punto de vista reproductivo, eso es lo que usted quiere. Si está comprando un caballo para montar, pues hágale el examen de que no tenga problemas en las patas, de que no tenga cojeras, de que no tenga problemas óseos, musculares. Sí, para el tema físico. Pero si usted está comprando un reproductor, usted lo tiene que evaluar. Entonces, vamos a dar esta primera capa aquí para que entendamos ya con un segundo y un tercer programa de qué se trata cómo hacemos ese manejo de ese caballo reproductor para que, conservando esa genética y conservando esas habilidades físicas que lo hacen bueno en las competencias, si compite, porque hay unos que no compiten. Sí, y inclusive algunos se lesionan jóvenes, pero de una se dan cuenta que sí transmite. Que son buenos reproductores. Sí, claro. Entonces, para ver cómo conservamos ese caballo, como un buen reproductor, la mayor cantidad de tiempo posible. Perfecto. Y le podamos responder a los dueños de esas yeguas que están confiando en nuestra calidad. Cata, muchas gracias por estar en esta primera parte de los caballos y el campo en este programa sobre reproducción. Mi Dios te pague por acompañarnos. Gracias a ti, Cami, por la invitación. Y a todos los esperamos dentro de 8 días para una segunda parte que vamos a hablar del manejo del caballo reproductor, importantísima, no se la pierdan, porque van a entender una cantidad de cosas importantísimas que pasamos por alto, que no tenemos en cuenta y que hacen que nuestro caballo reproductor tenga éxito o no. No se pierdan el siguiente programa, Los Caballos del Campo. Nos vemos. Yo soy llanera auténtica de verdad. Mujer de soga y caballo. Amigos de Los Caballos del Campo, estamos aquí en un lugar muy especial con una persona muy especial, amigo mío desde hace muchos años, y vamos a hablar de campo, vamos a hablar del cultivo del aguacate aquí en el municipio del Retiro. Santiago, bienvenido a Los Caballos del Campo. Cami, muchas gracias, hombre, no, un gusto estar acá acompañándote en este programa tan interesante. ¿Vos por qué estás metido con el aguacate? ¿Vos qué estudiaste? ¿Qué? Estudié la carrera que vos decís. La zootecnia, sí. La ciencia con la cual y sin la cual. Estamos tal cual. No, yo soy agropecuario del Politécnico, ya llevo en el cultivo de aguacate aproximadamente 6 y 8, como 14 años. Sí. Sí. Y ahora estoy en una empresa que se llama Cartamo. Perfecto. ¿Y dónde estamos en este momento ubicados aquí? Bueno, estamos en la vereda La Luz, sí. A 8 kilómetros del Retiro, sí. En la zona sur, en la finca La Montañita de La Luz. Bien. Desde hace algún tiempo el cultivo del aguacate en el Retiro, especialmente, pues porque yo vivo acá y estoy en el sector pues también del agro, ha venido creciendo un montón y tengo amigos que se han metido con este cuento. ¿Por qué ha crecido tanto el aguacate en el Retiro? Así es, Cami. Yo creo que el Retiro fue uno de los municipios pioneros en el cultivo, ¿cierto? Incluso acá se realizó la primera exportación, que fue en el año 2009, en la vereda Pantanillo. Y recuerdo que ahí incluso se hizo una selección manual, eso fue todo un... ¿Con las uñas? Sí, con las uñas, así es. Y desde ahí ya ha empezado a venir creciendo. Y pues obviamente el tema del urbanismo, ¿cierto? Y las parcelaciones han limitado mucho ese crecimiento, pero aún así contamos con muy buenas condiciones para el establecimiento del cultivo, entonces se viene también trabajando. ¿Y cuáles son las condiciones entonces? ¿Por qué el Retiro? ¿Por qué el Retiro? El cultivo del aguacate se cultiva entre los 1.600 y los 2.300 más o menos metros sobre el nivel del mar, okay. ¿cierto? El Retiro
está entre los 1.850, 1.900 a los 2.300, entonces está en un margen muy bueno, en promedio de los 2.000, 2.100, que es como las mejores condiciones. Okay. Adicional de que, por ejemplo, este sector de Nazaret, La Luz, los medios, cuentan con un microclima como de que viene del Arma, ¿cierto? Que Sí, es como más caliente. del caudal del Arma. Y acá estamos la altos. cuenca del Arma. Exactamente, entonces esas condiciones, ese microclima hace condiciones muy óptimas para el cultivo. ¿Cuáles? La temperatura, Sí. la humedad, ¿Qué temperatura media más o menos aquí? 21 más o menos, 21, Ok. sí. Y bueno, no, el tema de suelos, Sí. importantísimo. ¿Qué es importante en buscar en los suelos para un Que cultivo de tengan, aguacate? que no sean muy arcillosos, que tengan buen Que drenaje. tenga buen drenaje. Sí, No exactamente. es resistente al agua el aguacate. No, ¿cierto? le No. gusta más sequito. Le gusta más sequito. Sí, obviamente necesitando pues el agua. Sí, claro. Pero vale la importancia aclarar de que el cultivo del aguacate no es un cultivo que necesite agua para el sostenimiento, pues, o sea, de agua que la manejemos con riegos, ¿cierto? Sí. Que se la aportemos nosotros. Exacto, o sea, nosotros antes tenemos que hacer zanjas para evacuar el agua, no tenemos que coger aguas como para hacer riegos Ok. en necesidad del cultivo. O sea, no le gusta es encharcarse, al árbol no le gusta Exactamente. estar repleto de agua. Exactamente. Bueno, entonces aquí tenemos buenas condiciones para este cultivo. ¿Dónde en este sector del Retiro, como hay ya tanta urbanización y hay tanto crecimiento urbano alrededor del pueblo, alrededor del casco urbano, ¿dónde se ha ido migrando esta producción de aguacate? Bueno, acá para la zona sur principalmente lo que es Puente Peláez, Pantanillo en algunos sectores todavía tenemos cultivos grandes, Pantalio, La Amapola, Tabacal han venido creciendo fuertemente. Y Nazaret, que digamos que es como una zona muy ideal para todo este tipo de cultivos. Y esto se refleja obviamente así más en otros municipios del sur como Montebello, Versalles, así es. Santa Bárbara, pues también se estará. Nosotros en este momento estamos en 10 departamentos. Como empresa estamos visitando 10 departamentos productores de aguacate. Bien, perfecto. Bueno, para todos los que nos están viendo, que les interese el cultivo del aguacate, que les interese emprender en este sector, pues ya saben que el Retiro en este sector sur tiene muy buenas condiciones. Vamos a seguir hablando del aguacate, vamos a seguir hablando de este cultivo tan hermoso que tanto crecimiento le ha traído a nuestro pueblo, y en la siguiente entrega vamos a estar hablando también de la comercialización y de otros temas muy importantes en cuanto al cultivo del aguacate. Santiago, muchas gracias por estar aquí en Los Caños y el Campo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, cualquier cosa que necesiten estamos muy atentos. Nos vemos en la siguiente entrega. Y la